Bueno, nosotros venimos dando señales desde hace mucho tiempo que si en el continente habría posibilidades de alguna solución social, política o económica, tenía que venir del norte del continente. O sea, para nosotros creíamos que desde México debían partir por lo menos los reflejos de esa posibilidad. Y claro, hablar hace 35 años de estas cosas era un delirio, donde nadie se ocupaba de mirar al norte del continente, sino como una reacción natural contra Estados Unidos y de sentirse acosado y condicionado desde todos los órdenes por el imperio estadounidense. Entonces, nosotros tenemos una trayectoria consecutiva en la conclusión de tener un norte bien prefijado, bien establecido. Ahora, hablar de eso hoy, pues habría que documentarlo, porque que yo hable de que yo hace 35 años, o que nosotros teníamos esa idea, pues, y entonces aquí están los documentos. Claro, sería muy pretencioso, o sea, sería muy pretencioso y de mucha soberbia de nuestra parte decir, bueno, mira, yo soy el que... Para nada. Esto es un trabajo que se ha hecho por aprendizaje, por maestros que uno tuvo que le enseñaron las posibilidades concretas posibles de realizar algún proyecto político de gran envergadura. No es fácil entenderlo, como yo siempre lo digo, no es fácil explicarlo tampoco. Sin embargo, cuando uno está propuesto a realizar una tarea a cambio de nada por ideales, pues no mide el tiempo ni las consecuencias. Vamos a hablar de ese tema hoy. ¿Qué les parece? Y ahí, en esa instancia, es cuando aparecen las preguntas. ¿Por qué cree usted, Reynoso? ¿O por qué creía? ¿O por qué a usted se le había dado la idea de que desde México podría llegar alguna orientación? Porque, y acá viene la explicación, o sea, la explicación sin pretender historiar nada, o sea, uno no es historiador, sino conocedor de la realidad. Porque México tiene una cultura milenaria en el continente. O sea, 5, 6.000, 7.000 años antes de Cristo ya existían civilizaciones, naciones en México que tenían una preponderancia cultural comparada con las más grandes culturas del mundo conocidas. Egipto, la Mesopotamia y todo eso. O sea, las culturas ancestrales de América estaban en Centroamérica, estaban en el sureste mexicano. Entonces, esa base nos da un indicio de que ahí algo pasaba cósmicamente, quién sabe qué razones habrá. Entonces, ahí se generó una fuerza cósmica y ese país fue llevado por delante por los conquistadores que esclavizaron durante 300 años a ese país. ¡Epa! O sea, España, la impoluta de Cervantes, invadió México y esclavizó a México y a todo el continente por 300 años. Y desde España surgieron la reacción contra ese predominio tan feroz. Y en 1821, México da su grito de libertad e independencia. Entonces, o sea, estamos hablando de que la independencia, que es una de las partes de las etapas, de las épocas que generaron esa evolución cultural que se ha dado en ese territorio, fue una de las primeras manifestaciones de una iluminación, de
la aparición de ideas y de cosas concretas. Pero después de la independencia viene una reacción muy... Pero después de la independencia vino una reacción muy concreta cuando México se presta a ser invadido nuevamente por una reinvasión ya desde la Francia napoleónica. O sea, vienen los franceses y ocupan México. Y México resiste. Y resiste a tal extremo de que Juárez lleva a cabo la segunda transformación. O sea, la reforma. Y termina de una forma violenta una invasión que termina fusilando al emperador que habían puesto los franceses. O sea, ahí estaban pasando cosas que no pasaban en el resto del continente. Pero si eso fuera poco para hablar de la propiedad cultural que poseen los mexicanos, se produce una tercera opción, que es la Revolución Mexicana, la primera revolución social de la historia contemporánea. En México 1910, que el pueblo resiste de la figura de una prominente figura que es Francisco I. Madero, que resiste a la dictadura de Porfirio Díaz de casi 40 años. Y se produce la Revolución Mexicana, que produce 1 millón de muertos. Después fue la Revolución Rusa. O sea que México tiene una trayectoria de tal forma que realmente es digna de tener en cuenta. Y ese baño de sangre y ese gran desencuentro produce un desequilibrio total en México que se presta al desorden total institucional, hasta que después de un proceso violento de líderes que se asesinan, aparece un profesional de la política, un hombre que realmente tenía un concepto muy dinámico y modernizador, que se llamó Plutarco Elías Calles, que organiza lo que había quedado de ese, como resto de esa revolución, y organiza un partido político. Pero al mismo tiempo él cae prisionero de su propia revolución, porque él al final Cárdenas lo tiene que sacar del país para que no siguiera una especie de dictadura que volvía a repetir al Porfirio Díaz que ya habían sacado Madero. Entonces México es eso. México es una tierra de lucha, de enseñanzas, de aprendizaje. México es una lucha donde han acontecido los más grandes acontecimientos de todo el continente. Y entonces la admiración de nosotros, de quienes conocemos un poco, la llevamos a la actualidad. ¿Qué está pasando ahora en México? ¿Qué está sucediendo? O sea, nos sirve a nosotros como reflejo de enseñanzas, de conocimientos. Y sí, pero hay que explicarlo. ¿Lo saben en Latinoamérica todo esto? ¿Podemos sacar alguna conclusión que nos beneficie y que al mismo tiempo pueda reconstruir el adeudo que nosotros tenemos con nosotros mismos? Y en eso estamos trabajando. Pero eso es historia, don Abel, ya lo ha dicho usted 20 veces. Sí, pero ¿en qué contexto? ¿En qué contexto yo te hablo de la historia y no te hablo de las realidades? Ahora se está transformando México en el país del futuro. Pero nosotros lo previmos, que algún día iba a suceder. Y la llegada de López Obrador trae eso. O sea, no es una casualidad, esto se tenía que producir. Y se está produciendo de tal manera que tiene que llamar la atención y tiene que dar un mensaje. Y aquí es cuando tienen que aparecer los políticos que todavía están durmiendo la siesta en la aldea en Latinoamérica. La mayor parte de ellos, algunos ya están despertando y bienvenidos, bienaventurados, pero otros todavía siguen el sueño de los tiempos.
y hay países que están adormecidos, luchando entre ellos, luchas intestinas que no van a resolver nunca nada, como en mi país, Argentina. Entonces ahora, la cuarta transformación de México, y ahora termina ya una etapa, un ciclo y sigue el otro, es cuando nosotros tenemos que tener presencia, pero no para inmiscuirnos en México, cuidado. Nosotros no queremos intervenir en México para nada, pero se está produciendo también simultáneamente en México, y esto no tiene publicidad y conocimiento, un cambio generacional en la conducción de la política mexicana. ¿Cómo? Se está produciendo un cambio generacional en la conducción de la política. En Morena, el partido del presidente del gobierno, hay una gran renovación. Aparece gente nueva, que es la que nosotros queremos que nos escuchen, para que sepan que México hoy es el continente, y México hoy es el frente con Estados Unidos que nos representa. Y entonces, ¿cuál es el papel nuestro y cuál es el papel de México? No sé si vamos bien o me regreso. Ah, entonces, don Abel, lo que usted está buscando es que los políticos de México lo escuchen. Estoy buscando, hace 35 años que lo estoy buscando. No es que empecé ayer o anteayer. Pero no soy yo, es la necesidad de un continente. Tenemos que escucharnos más, tenemos que acercarnos. Y para eso necesitamos comunicación, que es lo que nosotros hemos estado haciendo, despertando el espíritu del comunicador independiente en México. Esa ya es una tarea cumplida, ya ha germinado la semilla, ya está la plantita de la comunicación independiente. Ahora vamos por lo demás. Y lo demás, esto es parte de lo demás. Y ahí es cuando esta nueva gente que va a ingresar ahora en la conducción política de Morena, es la que va a ser la que va a generar, seguramente, ese lazo que todavía no está establecido con Latinoamérica, políticamente hablando. Porque económicamente nosotros no podemos interceder, podemos sí manejar las consecuencias y armonizar con el poder corporativo para que, así como México lo está haciendo, nosotros extendamos la parte financiera, comercial, con todo el continente. Tenemos riqueza, como lo he dicho en el video de ayer, enorme. O sea, nosotros no necesitamos prendernos de la falda de nadie, mucho menos de México. Al contrario, nosotros consideramos a México como un paladín, como el hermano mayor del continente, porque lo es. Ya te lo he mostrado. Entonces ahora lo que viene es la tarea esta, lo que estamos haciendo. Cada quien desde su punto de vista y con la capacidad que tenga y las posibilidades que disponga, avanzar sobre el futuro. Y ese futuro es de todos nosotros, no es que alguien tenga el privilegio de decir yo me hago cargo. Cada uno con modestia, desde el lugar que pueda, puede aportar ideas. Y este trabajo modesto de acercarnos es una más. No es nada especial ni de privilegio, ni que se considere como una anunciación. Lo nuestro es una tarea en silencio hecha por muchos años. Y lo seguimos haciendo, lo seguiremos haciendo hasta el final de nuestros días. Afortunadamente tenemos gente muy capaz. Son escasos, no te creas que son muchos. Muy capaz. Mujeres y hombres. Mujer y hombre que nos acompañan. Y con eso es suficiente, es un regimiento. Y son 2 personas. ¿Te los nombro? Todavía no, todavía no. Pero sí los voy a nombrar porque hay que escribir con letras de oro la importancia de su tarea. ¿Qué te parece si mañana nos vemos? A ver qué se nos ocurre para seguir abonando esta tierra fértil que ya empieza a florecer todos los días. Ah, pero antes de despedirme, quisiera dejarte el testimonio.
porque todo lo que hemos hablado te explica lo que significa la calentura sobre México. O sea, no es una calentura común, es de excelsitud. Y eso es lo importante, que tengas calentura por algo que valga la pena tenerla.